Capítulo octavo, la simulación total del consentimiento. Después de haber considerado algunos casos de la llamada simulación parcial del consentimiento matrimonial, estudiaremos ahora la denominada simulación total, expresión que emplean la doctrina y la jurisprudencia pero no el código. 1. Elementos de derecho sustantivo. Hemos dicho que la simulación total debe distinguirse de la parcial, cuyos supuestos más frecuentes ya han sido objeto de nuestra atención. Pero, ¿en qué se diferencian propiamente una y otra? Responder a esta pregunta puede ser un modo útil y práctico de ilustrar los principios de derecho sustantivo relativos a esta materia. La llamada simulación parcial se produce cuando hay una voluntad matrimonial, pero intrínsecamente contradictoria. De una manera quizá menos acertada, algunos autores afirman que en la simulación parcial, junto a una voluntad matrimonial habría otra voluntad que la anula, al ser contraria con alguno de los elementos o propiedades esenciales del matrimonio. Sería el caso, por ejemplo, de quien quisiera contraer matrimonio pero rechazara positivamente la ordenación a la procreación, o la indisolubilidad, o la unidad y la consiguiente obligación de fidelidad conyugal, casos todos de los que ya nos hemos ocupado. Dicha voluntad, o doble voluntad, si se acepta esta postura doctrinal, ha de considerarse intrínsecamente defectuosa. En efecto, aunque afirma querer el matrimonio, rechaza positivamente un elemento o una propiedad esencial, sin los cuales éste no puede subsistir. En cambio, la simulación total se caracteriza porque la voluntad simuladora, esto es, la voluntad real del sujeto, que es distinta de la manifestada externamente, se refiere a la esencia misma del matrimonio, al consorcio de toda la vida y a la asunción de la situación jurídica de cónyuge respecto de la otra parte. Dicho de una manera más sencilla, en el supuesto de la simulación parcial el sujeto quiere un matrimonio, pero carente de alguno de los elementos que el ordenamiento canónico considera esenciales, mientras que en la simulación total el sujeto rechaza positivamente el matrimonio mismo. Pese a las apariencias, quiere no contraer matrimonio y no asumir los derechos y obligaciones conyugales. Algunos autores han propuesto suprimir la distinción entre simulación parcial y total, atendiendo principalmente a la identidad de sus efectos jurídicos, la nulidad del matrimonio. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias consideran conveniente mantener la distinción, sobre todo por una razón de diferencia que podríamos llamar psicológica en el sujeto activo de la simulación. En efecto, en la simulación parcial puede existir voluntad matrimonial y la convicción de estar contrayendo un verdadero matrimonio, siempre y cuando el sujeto no conozca o no considere que su voluntad es intrínsecamente contradictoria porque excluye un elemento o una propiedad esencial del matrimonio. Por el contrario, en la simulación total el sujeto conoce necesariamente que no contrae un verdadero matrimonio, ya que su voluntad es por definición contraria a la esencia misma de la institución y de sus obligaciones jurídicas y morales. Tanto el Código de 1917, C. 1086-2, como el de 1983, C. 1101-2, se refieren a la simulación total con la expresión, exclusión de matrimonio mismo. Quieren con ello dar a entender que la voluntad simuladora afecta a la esencia misma del matrimonio considerado en su momento constitutivo o como el estado de vida a que da lugar. Así, simula totalmente el consentimiento quien no quiere, la alianza matrimonial, y, en consecuencia, no quiere constituir, un consorcio de toda la vida, con la otra parte, CC 1055-1 y 1057-2. La norma canónica señala explícitamente que la voluntad de simulación total ha de ser, positiva, como en cualquier supuesto de simulación, C. 1101-2. Debe ser una voluntad realmente contraria al matrimonio, fruto de una auténtica decisión. Por tanto, no puede tratarse solo de una carencia de voluntad, o de una voluntad poco decidida o con falta de convicción. La jurisprudencia y la doctrina afirman gráficamente que simula totalmente el consentimiento quien quiere no casarse, o sea, quien pretende que de la celebración del matrimonio no se derive ninguna modificación en su estado de vida ni la asunción de obligaciones de naturaleza conyugal. En cambio, no simula totalmente quien simplemente no querría casarse, es decir, lo hace de mala gana, poco convencido o movido de alguna manera por las conveniencias o por las opiniones de terceros. No basta, como dicen los autores clásicos, un no querer, del sujeto en relación al matrimonio, sino que debe haber un querer no, para que se dé una verdadera simulación total.
Esta distinción es de gran importancia para entender correctamente la esencia de la simulación total y para lograr parámetros seguros de enjuiciamiento en cada caso concreto. Se evitará así caer en equívocos y errores, muy frecuentes cuando han de juzgarse hechos tan íntimos y personales como la voluntad consensual real de un sujeto. No insistiremos más sobre esta cuestión tan decisiva, porque ya la hemos tratado con cierta amplitud al referirnos a la simulación en general. Por consiguiente, la simulación total es la exclusión del mismo matrimonio, del matrimonium ipsum, como literalmente afirma la norma canónica. Ahora bien, cuando se produce una simulación de este tipo, ¿cómo es posible que una persona quiera al mismo tiempo celebrar el matrimonio y evitar convertirse en cónyuge de la otra parte, con los consiguientes derechos y deberes? La jurisprudencia se ha referido a algunas figuras concretas de simulación total, casos en los que es admisible esta hipótesis, que indudablemente pertenece a la patología del consentimiento matrimonial y que transmite una cierta impresión de anormalidad y de desviación respecto de lo que normalmente debería ser. De acuerdo con la finalidad de este libro, solo haremos referencia a los casos más claros de simulación total, prescindiendo de aquellos que son meras especulaciones doctrinales y no constituyen criterios interpretativos seguros y comúnmente admitidos en la praxis canónica. Conviene advertir que, para que se produzca un hecho tan grave como la simulación absoluta del consentimiento, es necesario que concurra una motivación al menos subjetivamente tan grave que pueda explicarla desde el punto de vista lógico, y no solo probatorio. Es la llamada causa simulandi de la que ya se ha hablado, que reviste gran importancia desde el punto de vista de la prueba. Cuando falta la motivación, será difícil aceptar un hecho de tanta gravedad como la prestación externa del consentimiento matrimonial acompañada de la voluntad positiva interna de que el consentimiento no surta ningún efecto. Por lo tanto, se produce una simulación total del consentimiento matrimonial en los siguientes casos. A. Cuando se rechaza positivamente a la otra persona como cónyuge. Esta figura, que se fundamenta en la aversión a la otra parte, puede aparecer por ejemplo como reacción a un matrimonio impuesto. Es posible que quien contrae un matrimonio forzado lo acepte solo pasivamente. Estaríamos entonces ante un vicio del consentimiento previsto en el Canon 1103. Pero puede ocurrir también que quien es obligado a casarse y no se siente con fuerzas para afrontar las amenazas o la violencia que le empujan a ello, decida omitir el consentimiento interno y no aceptar las obligaciones que se derivan de un acto que le es impuesto. B. Cuando se tiene la voluntad de no prestar consentimiento alguno, siendo firme la intención de no contraer matrimonio y de realizar simplemente un gesto exterior, una comedia. Esta simulación puede darse en supuestos análogos al anterior, cuando alguien es forzado a casarse o cuando hay un rechazo pertinaz de la institución, no reconociendo otras obligaciones que las derivadas de la propia voluntad de contraer o no matrimonio, atribuyendo al estado conyugal solo las obligaciones que arbitraria y subjetivamente se le quiera dar. Sería el caso de personas ideológicamente contrarias a cualquier norma social o disposición, como los hippies, contestatarios del tipo de mayo del 68, personas que adoptan ideales anarquistas, etc. C. Cuando se tiene la firme intención de rechazar los elementos mínimos del consorcio conyugal, tal y como los entiende el ordenamiento canónico en cuanto identificadores del matrimonio. Por tanto, hay simulación total cuando se rechaza la constitución de un consorcio permanente de vida ordenado al bien de los cónyuges y de la prole, CC 1055-1 y 1096. En este caso, se produciría una radical divergencia entre lo que el sujeto quiere y la función típica y eclesial del pacto matrimonial tal como es concebido por el ordenamiento, técnicamente la causa jurídica del pacto conyugal. Puede ocurrir en casos extremos, por ejemplo, cuando alguien se casa para recibir ayuda material del cónyuge, que es uno de los aspectos de la comunidad conyugal, pero excluyendo todos aquellos comportamientos necesarios para recibir una ayuda moral y material, y para que pueda darse una mínima integración psicoafectiva y sexual, como es propio de la vida conyugal. Son hipótesis extremas, como es lógico en un hecho jurídico tan grave y anómalo como la simulación total del consentimiento, y que pueden asemejarse a otras formas de simulación, como las que excluyen el bien de los cónyuges, en caso de negación de la ayuda mutua, o el bien de la prole, en caso de negación de cualquier tipo de relación en el plano psicosexual. D. Cuando se instrumentaliza la celebración del matrimonio, persiguiendo fines completamente ajenos a la constitución del vínculo conyugal y a la asunción de los respectivos derechos y deberes. Por ejemplo, tendría lugar este tipo de simulación si alguien se casara solo para disfrutar de los bienes del otro,
o para emigrar a una determinada nación en la que se desea vivir y obtener así el permiso de residencia o la nacionalidad. Se daría la simulación total solo si concurren las siguientes condiciones: que el fin pretendido sea ajeno al matrimonio, que lo sea de manera exclusiva respecto de la constitución del vínculo conyugal, que comporte la voluntad positiva de no asumir las obligaciones conyugales, reconociendo a la otra parte los correlativos derechos. Es importante tener esto en cuenta para evitar confusiones indebidas con lo que pueden ser simples motivos subjetivos que empujan a celebrar el matrimonio pero no dan lugar a una simulación total. Por poner algún ejemplo claro y sencillo, simula totalmente el matrimonio la mujer de un país devastado por la guerra o la pobreza que se case con un técnico o un militar español con el único fin de poder emigrar y conseguir la residencia en España, pero sin quererle realmente como marido, rechazando asumir de verdad las obligaciones conyugales y con intención de interrumpir la ficción una vez conseguido el objetivo propuesto. No simula la misma mujer que, enamorada del técnico o el militar, se casara queriendo convertirse en su esposa, aunque motivada también por la perspectiva de abandonar su desafortunada patria. De la misma manera, no simula el matrimonio quien se casase con pocas ganas debido al embarazo de la mujer o para independizarse de la familia de origen, con la que tuviera diferencias. Aparte de que tales fines, garantizar a la prole la legitimidad de su nacimiento o constituir una familia propia e independiente, no son del todo extrínsecos al matrimonio. A menudo solo constituyen motivos que empujan o animan a él, tal vez con poco entusiasmo o de forma apresurada, pero no implican una voluntad positiva de no contraer ningún vínculo y de no asumir ninguna responsabilidad conyugal hacia la otra parte. No distinguir entre los motivos subjetivos que inducen a contraer matrimonio y la voluntad de subordinar de modo total la celebración a un fin extrínseco al matrimonio, con la consiguiente exclusión de las obligaciones conyugales, puede llevar a perniciosas confusiones y a una praxis judicial equivocada, basada en una aplicación errónea y superficial de la ley. Parte de la doctrina y de la jurisprudencia afirman que hay simulación total del consentimiento cuando se excluye expresamente el carácter sacramental del matrimonio. La razón de esta postura es lógica y se apoya en la doctrina católica sobre el principio de inseparabilidad del pacto matrimonial y el sacramento del matrimonio entre bautizados, c. 1055. No ya 1. El canon de referencia, después de afirmar en el 1 que es la misma alianza matrimonial la que, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados, concluye diciendo en el 2, por tanto, entre bautizados, no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento. Como consecuencia de dicha inseparabilidad, quien positivamente rechazase el sacramento del matrimonio rechazaría implícitamente también el pacto conyugal. Nota 2. Para una exposición detenida de esta figura de la simulación, vid. P. Bianchi, Società Secolarizzata ed Esclusione della Sacramentalità del Matrimonio, un motivo di mulita matrimoniale increscite, en Quaderni di diritto ecclesiale, 1991, pp 79-96. F. Hay que prestar particular atención al supuesto de una celebración del matrimonio que dice realizarse solo pro forma, por ejemplo, para corresponder al deseo de la otra parte o de las familias, o para guardar las formas sociales, especialmente en el caso de personas bautizadas, pero alejadas de la práctica religiosa y de la vida litúrgica y sacramental. La jurisprudencia sostiene en estos casos que la voluntad de realizar un acto formal no siempre y necesariamente contiene un rechazo positivo de las obligaciones que de él se derivan. En efecto, la realización de un acto pro forma podría deberse a la convicción errónea de la inutilidad del acto mismo, por ejemplo, la celebración en la iglesia, ante un ministro sagrado, y no haber una voluntad positiva de excluir sus consecuencias. Dicho de un modo más sencillo, Ticio podría estar convencido de la inutilidad de la celebración canónica, considerándola una mera formalidad, y al mismo tiempo querer de veras llegar a ser el marido de Julia, con todos los derechos y deberes propios del estado conyugal. G. Sin embargo, no se considera incluido entre las formas de simulación total la exclusión simultánea de los tres bienes del matrimonio, la prole, la unidad y la indisolubilidad, que deben ser considerados como posibles objetos de simulación parcial. Tampoco la exclusión de algún elemento constitutivo pero no esencial del matrimonio, como puede ser la cohabitación efectiva y estable. Así sucede que la simple ausencia de amor conyugal no constituye por sí misma una simulación. Esa ausencia puede ser la causa motiva de la simulación, por ejemplo, aunque no la amo, me caso con Julia exclusivamente para gozar de sus riquezas,
sin querer de verdad ser su cónyuge y sin asumir los deberes correspondientes, pero no el hecho jurídico simulatorio en sí mismo, que es un acto de la voluntad. En cuanto a la prueba de la simulación total del consentimiento matrimonial, debemos recordar brevemente lo que ya expusimos al ocuparnos tanto de los principios generales de la simulación como de algunas de sus formas. Es importante no olvidar que la prueba tiene como objeto específico un acto de voluntad. Para ello, ha de procederse a su reconstrucción directa mediante testigos que hayan escuchado a las partes realizar manifestaciones serias, profundas y en tiempo no sospechoso, acerca de su efectiva voluntad de simular. La reconstrucción indirecta se realizará a través de las deducciones lógicas y de los indicios y circunstancias que concurran en el caso. Vale la pena recordar que los hechos de valor indiciario y circunstancial serán relevantes en la medida en que se presenten como ciertos, determinados y coherentes con el objeto de la causa, c. 1586. Entre ellos, reviste una particular importancia la llamada causa simulandi, el móvil que habría empujado a un acto tan grave como la simulación del consentimiento. Ante la falta de un motivo aceptable, la simulación del consentimiento, máxime si es total, resulta inconcebible y muy difícil de probar. 2. Guía para el asesor. Ante la exposición de un caso matrimonial, cuando el asesor intuya que podría haber una simulación total del consentimiento, deberá indagar con prudencia acerca de los puntos que se exponen seguidamente, con el fin de comprobar el fundamento de sus sospechas y de sugerir un tratamiento más detenido del caso en la sede competente. Primero, cuáles eran las convicciones religiosas, políticas y sociales de la persona sospechosa de haber simulado el consentimiento. Una mentalidad contraria a la Iglesia y a las instituciones puede representar un móvil, aunque remoto, para rechazar la voluntad de vincularse mediante un pacto formal y según un esquema institucional del matrimonio. Segundo, tratará de averiguar si el sujeto sospechoso de simulación había manifestado con su comportamiento tener algún segundo fin al contraer matrimonio, o sea alguna razón menos noble y más interesada. Será útil comprobar si se ha mostrado preocupado y ansioso por cualquier cuestión concreta extrínseca al matrimonio, por ejemplo, las riquezas del futuro cónyuge, los efectos jurídicos del matrimonio en relación con la residencia, la nacionalidad, etc. Tercero, también será conveniente, si es posible en una valoración inicial, indagar cuál ha sido la causa principal que ha llevado a la persona a contraer matrimonio. Habrá que prestar atención a la posible concurrencia de diversos motivos, desde el momento en que también los menos espontáneos y más deseados, por ejemplo, proporcionar una familia matrimonial a quien va a nacer, no necesariamente comportan la voluntad de rechazar el matrimonio in toto y con el complejo de derechos y deberes que lleva consigo. Cuarto, convendría cerciorarse de si la persona sospechosa de simulación está dispuesta a declarar, incluso en el juicio, cuál fue su voluntad real al contraer matrimonio, y, sobre todo, si la manifestó en relación a una causa determinada y en un tiempo significativo, cuanto más próximo a la boda mejor, a personas que puedan testificar, dignas de crédito y dispuestas a declarar en el juicio. Quinto, tiene gran importancia examinar cómo ha cumplido el sujeto las obligaciones matrimoniales durante la vida en común. Aunque ya señalamos que la simulación total no ha de entenderse como una suma aritmética de las singulares exclusiones de derechos y deberes esenciales del matrimonio, podrá tener relevancia indiciaria para la prueba verificar si la persona ha observado sus deberes y ha ejercido sus derechos. Así, por ejemplo, será útil conocer cuánto tiempo ha durado la vida en común y por voluntad de quien ha cesado, si han tenido relaciones íntimas y sobre todo si han estado abiertas a la vida, si han tenido hijos, cuándo y cuántos, si se ha guardado o no la fidelidad conyugal y en qué términos. Una amplia violación de los deberes esenciales del matrimonio, aun no constituyendo de suyo simulación, representa un indicio de cierta importancia. En efecto, la constatación de que ha habido una clara voluntad de no asumir las obligaciones conyugales hace sospechar razonablemente la existencia de una voluntad de no comprometerse en absoluto a asumirlas. Sexto, en la hipótesis de simulación total, que consiste en la subordinación absoluta de la celebración nupcial a un fin extrínseco al matrimonio, cómo ha actuado el simulador para mantener el beneficio obtenido, es decir, cómo ha reaccionado cuando éste ha desaparecido o no ha respondido a sus expectativas. Por utilizar algunos ejemplos, ya mencionados, tiene importancia indiciaria saber cómo se comportó en su matrimonio la mujer que quería escapar de la guerra o de la pobreza, una vez obtenida la nacionalidad española y una renta suficiente, o cómo se comportó el sujeto que, casándose sin amor solo para gozar de las riquezas de la mujer,
hubiera descubierto que no tenía tales riquezas o que se han agotado. 3 ejemplos. A. Primer ejemplo. Antonio era un buen muchacho, de origen sencillo, y con el esfuerzo de toda una vida consiguió una sólida y envidiable posición económica como empresario. Cuando era joven y estaba en los comienzos de su trabajo se casó con Concha debido a un embarazo que ella le había anunciado y que no llegó a superar el tiempo de la boda. Según Concha, padeció un aborto espontáneo en las primeras semanas de gestación, pero para Antonio todo aquello resultó bastante extraño, hasta el punto de sospechar de la inexistencia del embarazo. Transcurrieron muchos años de vida común antes de que decidieran separarse a causa de las infidelidades de Concha. Antonio está convencido de que el matrimonio es nulo, porque accedió a contraerlo de mala gana, ante lo que consideraba un noviazgo turbulento y en particular porque la causa inmediata del matrimonio había sido aquel extraño embarazo de Concha. Antonio se comportó con sinceridad en las comparecencias ante el tribunal. Concha fue muy reticente, sobre todo acerca de su propia infidelidad. A pesar de la sinceridad de Antonio, el tribunal rechazó la demanda. En realidad Antonio no podía aportar ninguna prueba directa de su pretendida simulación, o sea, ningún testigo que le hubiera oído declarar que no pretendía contraer un verdadero matrimonio, al no estar convencido y no fiarse de Concha. Es más, incluso había mantenido una actitud que podría considerarse contraria a la simulación de la que ahora decía estar convencido. Por ejemplo, y entre otras cosas, afirmó que había prestado un consentimiento solo formal aunque siempre había sido fiel a los compromisos que había asumido ante el altar. Su misma declaración demuestra que él se daba cuenta y asumía las obligaciones derivadas de la celebración del matrimonio. Los hechos, a menudo más elocuentes que las palabras, demostraron que cumplió ejemplarmente sus obligaciones durante cerca de 20 años. En ese tiempo tuvo 2 hijos con Concha, trabajó duramente por el bienestar de la familia, se mantuvo fiel a su mujer a pesar de las infidelidades de ella y se opuso a la separación en interés de sus hijos. Todas estas circunstancias eran claramente contrarias a la tesis de la mera formalidad del compromiso asumido por Antonio, es decir, de la falta de contenido de su compromiso, hipotéticamente excluido de manera positiva. En cuanto al móvil de la simulación, solo resultó probado que el noviazgo había sido un tanto azaroso. Habían discutido incluso la víspera de la boda y Antonio, de camino a la iglesia para la celebración, le había dicho a un amigo que no quería casarse, aunque se calmó de inmediato y siguió adelante en cuanto éste le infundió ánimos. El ejemplo pone de relieve que no siempre el convencimiento subjetivo, aunque sea de buena fe, como en el caso de Antonio, responde a la realidad de la causa jurídica invocada. Antes de crear falsas expectativas, el asesor puede ayudar al interesado a valorar con mayor realismo su propio caso, a través de un rápido conocimiento del conjunto de los hechos. B. Segundo ejemplo. Bernardo y Graciela se casaron por el embarazo de ella, que concluyó felizmente después de la boda. Ambos eran bastante jóvenes y debieron seguir las indicaciones de sus respectivos padres, cosa que Bernardo aceptó de mala gana porque no quería casarse y, como mucho, habría deseado solo convivir con Graciela. No tuvieron más hijos. Su vida en común se caracterizó por el desinterés de Bernardo y duró pocos años. Transcurrido un tiempo después de la separación y del divorcio civil del matrimonio concordatario, Bernardo volvió a la fe y a la práctica religiosa y quiso aclarar su situación con Graciela, solicitando la nulidad de su matrimonio. En el juicio declaró que había cedido a la voluntad de sus padres, rechazando interiormente el estado conyugal y sus obligaciones, que veía como impuestas, y presentó testimonios de carácter genérico, que solo demostraban su aversión ante la boda, pero no constituían una prueba directa de la simulación. Pero Bernardo también relató algunos hechos, probados con certeza, que avalaban de modo suficiente su tesis en el juicio. En primer lugar, una explícita adhesión al marxismo en la época de su boda, concretada en la inscripción formal en el Partido Comunista, así como en una activa militancia política. En segundo lugar, una posición de ateísmo declarado en la época de su boda, confirmada por diversos testigos, entre los que estaba el sacerdote que después le acercó a la fe. En tercer lugar, un reiterado comportamiento suyo grave y contrario a las obligaciones conyugales. Aparte del escaso interés por la familia, se probó el uso discontinuo de drogas, la participación en aventuras eróticas con hombres y mujeres y el intento de involucrar también a su mujer en experiencias sexuales de grupo. Todos estos datos, reveladores del universo cultural y personal de Bernardo,
unidos a la prueba de la presión ejercida sobre él para que contrajera matrimonio, presiones evidentemente mal soportadas y no aceptadas rápida y pasivamente, hicieron creíble su declaración en el juicio, aunque los hechos relativos a su voluntad de simular no pudieron ser corroborados por las declaraciones de testigos directos. El ejemplo permite mostrar la importancia de que exista una causa, un móvil para la simulación, que en el caso de Bernardo fue doble, una causa remota, basada en su ideología y falta de sentido religioso en aquella época, y una causa próxima, que fue la reacción ante un matrimonio considerado como una imposición intolerable por el entonces joven de 19 años. También la grave inobservancia de los deberes conyugales y el intento de involucrar a su mujer en ellos lleva a pensar que Bernardo no la tenía como tal y no la respetaba como persona ni como cónyuge. Tercer ejemplo. Andrés y Loreto se separaron tras algunos años de vida en común, sin hijos. Andrés, un joven médico, gozaba del aprecio de los padres de Loreto, pequeños comerciantes del pueblo, que le habían ayudado al inicio de su carrera cediéndole gratuitamente unos locales para su uso como dispensario médico, y consiguiéndole clientes en el pueblo. La pareja era sostenida económicamente por los padres de Loreto para que pudieran permitirse cuanto antes una vida holgada, con vacaciones, viajes, etc. Loreto, secundada por Andrés, pidió la declaración de nulidad matrimonial afirmando que él había simulado totalmente el matrimonio. El tribunal, tras una cuidada instructoria, sentenció que ninguna de las figuras de simulación total alegadas por Loreto pudieron ser probadas. No resultó probado que Andrés hubiera subordinado absolutamente su consentimiento matrimonial a la obtención de un fin extrínseco al matrimonio, rechazando también completamente las obligaciones consiguientes. Es verdad que Andrés obtuvo beneficios de los padres de Loreto, que estaban muy contentos del matrimonio prestigioso de su hija con un médico. Pero Andrés no se había casado solo por estos motivos, rechazando a Loreto como mujer. Al contrario, se demostró que Andrés tan solo después de un par de años de vida matrimonial bien llevada, comenzó a tener comportamientos que disminuyeron la simpatía de los padres de Loreto hacia él, y les llevaron a reducir drásticamente la ayuda económica que con gusto les venían prestando. Si verdaderamente hubiera habido simulación, Andrés habría seguido fingiendo como hasta entonces, pues todavía estaba en los inicios de su carrera profesional. No se probó que Andrés pretendiera excluir el consorcio de toda la vida con Loreto. Es más, estaba realmente enamorado y quería vivir con ella. Es cierto que aceptó pasivamente la celebración religiosa, porque no era practicante, pero sin proponer otro tipo de unión y sin manifestar una especial contrariedad ante la celebración sacramental. Tan solo mostró desinterés por la ceremonia, pero sin una voluntad contraria y perceptible al contenido de la celebración. Respecto de los bienes del matrimonio, y aun cuando la suma de sus posibles exclusiones no constituye una simulación total del matrimonio, no se pudo probar nada acerca de la postura de Andrés. No es cierto que él no quisiera tener hijos y, de hecho, sus manifestaciones al respecto no resultaron contrarias a ellos. Solo hacia el final de la vida en común Andrés fue infiel, pero de modo ocasional, y reconociendo en el juicio que no contemplaba dicha posibilidad en el momento de la boda. En cuanto a la indisolubilidad del matrimonio, Andrés admitió haber tenido una concepción laicista del matrimonio, pero no mantuvo conversaciones con parientes y amigos sobre el particular que le hubieran llevado a advertir la divergencia radical entre su modo de entender el matrimonio y el modelo matrimonial canónico. El ejemplo permite sugerir que hay que ser prudente al valorar un caso, para no dejarse impresionar por algunos elementos exteriores sin considerar con realismo su consistencia. Las ventajas materiales que Andrés obtenía casándose no pueden ser solo sospechadas, sino que es preciso demostrar que son la única causa de su consentimiento. En este caso, su comportamiento tendría que haber sido coherente con la hipótesis de la simulación, y justamente se demuestra que adopta una conducta que le aleja en poco tiempo de las simpatías de quienes representan la fuente de las ventajas materiales, que supuestamente eran lo único que verdaderamente perseguía. De cuarto ejemplo. Paula y Nicolás se conocieron en el instituto en el que estudiaban hacia finales de los años 70. Ambos se adhirieron a movimientos contestatarios de izquierdas, pero no de un modo superficial, sino con sincera convicción, por ejemplo, interviniendo en asambleas, repartiendo octavillas y, en general, participando en la vida política de su pequeña ciudad de origen. Acabados los estudios universitarios en facultades distintas, Paula y Nicolás decidieron dar carácter estable a su relación. Querían convivir,
pero eligieron espontáneamente el matrimonio religioso para no discutir con sus respectivas familias sobre este asunto. Para ellos estaba muy claro que la celebración religiosa no comportaba ninguna obligación suplementaria a la que ellos habían decidido con su libre voluntad. Como mucho, Nicolás estaba dispuesto a reconocer la legislación estatal sobre el matrimonio. Algunos amigos conocían su común convicción sobre la exclusiva autodeterminación por la voluntad individual de los contenidos del matrimonio. Y con esta convicción se casaron. Sin embargo, Paula notaba que desde hacía algún tiempo había disminuido su interés afectivo hacia Nicolás, es más, en los últimos meses de relación prenupcial había comenzado a sentir cierta atracción por un colega, conocido en el lugar donde trabajaba desde hacía poco. Unos meses después de la boda, Paula reconoció que su atracción por el colega iba en aumento y, unilateralmente y sin posibilidad de discusión, comunicó a Nicolás su decisión de liberarse de sus obligaciones matrimoniales. De modo casi inmediato se fue a vivir con su colega y tuvo con él 4 hijos en el transcurso de pocos años. Paula manifestó a algunos conocidos que, aun lamentando el dolor causado a Nicolás, se consideraba perfectamente legitimada para actuar como lo había hecho, ya que estaba siendo coherente con los ideales matrimoniales profesados por ambos antes de la boda. En el juicio pudieron probarse todos los hechos relatados, a través de diversos testimonios. El tribunal concluyó que Paula, al haberse casado sin ninguna convicción religiosa, en una situación sentimental de indiferencia hacia Nicolás y de interés hacia su colega, tenía un motivo plausible para aplicar positivamente sus convicciones erróneas sobre el matrimonio al vínculo que contraía con Nicolás. Esencialmente, Paula rechazaba instaurar con él un consorcio de toda la vida, único y ordenado al bien de los cónyuges, con la consecuencia de la fidelidad perpetua. Sostenía, y actuó de acuerdo con ello, que las reglas de su vida en común con Nicolás estaban sujetas solo a su voluntad, sin admitir que sus decisiones estuvieran condicionadas por la normativa canónica, aunque por motivos espurios y contingentes había decidido casarse por la Iglesia. El ejemplo nos permite puntualizar una cuestión de carácter sistemático, no exenta de interés para los asesores sobre posibles casos de nulidad matrimonial. En el de Paula y Nicolás, el tribunal barajó tanto la hipótesis de la simulación total como la de la exclusión de la indisolubilidad por parte de Paula. Al final, considerando que el rechazo de Paula hacia el matrimonio era más completo y global, y no solo relativo a una propiedad del matrimonio, el tribunal se inclinó por la simulación total. En tal caso se prescinde de la otra hipótesis de nulidad, lógicamente absorbida por la primera. En efecto, no tiene sentido pensar que quien excluye el mismo matrimonio pueda al mismo tiempo querer el matrimonio pero excluyendo una de sus propiedades. De esta consideración técnica puede deducirse la importancia de no descuidar la conexión lógica entre los posibles motivos de nulidad, indagando sobre uno de ellos solamente cuando se hayan excluido los que, según la sistemática canónica, deben ser considerados primero. Salvada la exhaustiva investigación del consultor, su convicción acerca de la existencia de una causa de nulidad puede dispensarle de investigar otros motivos subordinados a esta, aunque podrá ser eventualmente retomada tras una verificación de esta opinión realizada por especialistas.